Nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, que en este caso le ofrecemos desde el auditorio Inés Ibáñez Braya, circunstancia que agradecemos a la Concejalía de Cultura y también por la mediación del Grupo Artístico y Literario El Trascacho, que tiene aquí su sede. Vamos a hablar con quien se dedica mucho a investigar y a estudiar la historia de Valdepeñas, con Juan José Cañaveras Matamoros. Con él estamos aquí reunidos para tratar unos minutos de pues sus conocimientos, pero luego nos va a ir introduciendo en cada uno de los temas que él ya tiene pues elaborados e incluso publicados en su blog y en algún digital como el ECO. Bueno, pues Juan José, gracias por querer sumarte a los perfiles valdepeñeros, que ya llevamos algún tiempo pendiente, y encantados de poder compartir con los telespectadores esta semana el capítulo correspondiente. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, Juanjo, naces aquí en Valdepeñas, ¿no? Sí, el 16 de enero del 90. 90, que nacerías, me imagino, en el hospital entonces Gutiérrez Ortega. Sí. Eso es. ¿Tus padres, por los apellidos, también son de Valdepeñas? Pregunto. No. Mi padre es de Torrenueva y mi madre de Torrejonabaz. Ya. ¿Vienen aquí quizás cuando contrajeron matrimonio? Sí. Y comenzaron aquí a vivir y yo al año siguiente pues nací. Naciste. ¿Y cuántos hermanos sois? Tengo un hermano pequeño. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Bueno, y por cercanía, no sé dónde vivirís, pero creo que empiezas a estudiar en el colegio Luis Palacios. Sí. ¿Vivís por allí, por aquella zona? No, vivía en un principio en Juan Alcaide, en la calle Juan Alcaide, enfrente donde está Galería Hermes. Sí, correcto. Y luego ya me cambié a la Plazoleta Balbuena. ¿Y optasteis, no sé si tus padres o tú, más bien quizás serían tus padres, por el colegio Luis Palacios? Sí. Porque se ve que había plazas disponibles y ahí me metieron. Y allí te calaste, sí. Que tampoco te pillaba muy lejos. No, relativamente no. ¿Con cuántos años fuiste al colegio de Luis Palacios? Con 3 años. Con 3 años. ¿Recuerdas, como es relativamente bastante joven, tendrás recuerdos todavía frescos en la memoria? Sí, alguna que otra sí. Y, por ejemplo, yo qué sé, ¿quién estaba director? ¿Quién te dio clases? Director estaba antes uno que no conozco su nombre ahora mismo, pero sí que luego el que más tengo más recuerdo es el Teófilo. Teófilo, que estaba... Ray me parece que sí, sí, correcto. Y él estaba director quizá en esa época. ¿Y has algún profesor que guardes pues más recuerdo que otros? No es que guarden mal recuerdo de ninguno, quizá. Una que se llama Mari, que ya murió, y que tengo gratos recuerdos de ella. Juan José, terminas la etapa, ¿cuántos años estuviste en el Colegio de los Palacios? Yo hasta 2002. 2002. Sí. ¿Eso quiere decir que allí qué etapa cubres? Toda. La primaria y lo que es el párvulo. Sí, y luego ya la ESO, ¿no? La ESO ya fui en Francisco Nieva. Francisco Nieva. Sí. ¿Por qué te decantaste por el Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva, Juan José? Por nada especial, concretamente, sino que elegí ese instituto y bueno, ahí ya está. ¿Y allí cuánto tiempo estuviste? Allí estuve 4 años. 4 años. ¿Eso equivale a concluir la ESO? Ahí no concluí la ESO, porque empecé a trabajar, con 16 años empecé a trabajar, y luego ya terminé la ESO en Quevedo, en Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. ¿Qué es la escuela de adultos o de...? Sí, ahí lo terminé. Correcto. Bueno, concluyes eso y luego das otro paso importante, ¿no? El irte a la Universidad de Castilla-La Mancha, no sé... Luego también estuve haciendo por las noches, en el bachiller, en lo de Balbuena. Nocturno. Nocturno, y ya terminé el bachiller y empecé por la universidad. Correcto. ¿Dónde regalaste? ¿En qué provincia, qué capital? Yo en Ciudad Real. En Ciudad Real. En Ciudad Real. Allí estuviste, me parece que fueron 3 cursos, formándote sobre historia del arte. Sí. ¿Y cómo fue aquello? Bien, dentro de lo que cabe bien. Lo que pasa es que entre unas cosas y otras pues no pude terminar lo que es
hasta la universidad. Pero vamos, tuviste 3 cursos. Sí. ¿Cuántos te hubieran faltado para concluir? Un año y varios créditos ahí, un poquito que me faltaron. Bueno, pues tu Y paso... por factores económicos y demás, pues no... Sí, económico, familiar, Sí. o lo que fuera. ¿Guardas también buen recuerdo tu paso por la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real? Claro. Sí, Sí, tienes buenos recuerdos. ¿Qué hacías? ¿Ibas y venías o...? sí. Sí, Y venía todos los días. todos los días. ¿Tenías coche propio o cómo lo hacías? Sí, tenía un coche que un amigo me traía y Te traía, te que tenía el mismo curso, ¿sabes? Ya, que eres compañeros. Mm. Bueno, yo me gustaría saber, Juan José Cañaveras Matamoros, ¿cuándo surge tu interés por la investigación histórica y por qué en concreto? Mi investigación histórica de Valdepeñas, como tal, nace a raíz, bueno, cuando me empecé a interesar por la historia de Valdepeñas, a través de la conferencia de Antonio Brotons, que lo hizo el 4 de abril de 1926 en Luis Palacios, en el Salón de Actos. ¿Con algún motivo especial? Es- Esa conferencia, digo. sí, la historia general de Valdepeñas que Ya. hizo él. Fue a ofreceros a los alumnos, al Sí. alumnado, una conferencia. Y ahí pues oí a Antonio Brotons y me empecé a interesar por la historia de Valdepeñas. Hasta entonces nada. No, hasta entonces nada. Y tanto caló en ti lo que dijo Antonio Brotón No, que de empecé a grato recuerdo. me empecé a interesar por la historia de Valdepeñas, así, pues, como de pronto. Así, De pronto. Sí. Bueno, ¿y qué fue lo que hiciste entonces? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 6 años. Y ya te interesaste por la Sí, historia de ya Valdepeñas. empecé a coger fotografías de Valdepeñas, de las fotografías antiguas. y ¿De demás, dónde las cogías? De ahí, de la oficina de turismo, Ah, que tenía una relación con Victoria. Que ella me daba folletos, me daba los demás, y bueno, y ahí empecé a leer. extrañaría, ¿no? Con 6 años. Que, No, ya empezó ya con 8 o 9 años. Con Ya, 8 o 9 con 8 o 9 que años te ya... preocupara de la historia de Valdepeñas, ¿no? Siendo Sí, un pero- auténtico niño de comunión. Pues ahí empecé a leer cosas de la historia de Valdepeñas y demás. Y prácticamente tuve ahí... mis ¿Recopilas primeros- material? Sí, incluso tengo cuadernillos de cuando era pequeño de escribir sobre la historia de Valdepeñas y demás. ¿Ah, sí? Sí. Muy centrado, como estamos hablando, Juan José Cañaveras Matamoros, en la investigación sobre la historia de Valdepeñas. Y bueno, con el tiempo has ido publicando en tu blog, que puedes decir, ¿cuál es el blog? El blog se puede encontrar en culturavalblogspot.com. Ahí tienes muchos trabajos que ya has realizado, Sí, ¿verdad? por lo menos 50, si no recuerdo mal. 50. ¿Eso te ha llevado cuántos años? Bueno, por lo menos 6 o 7 años, porque ya últimamente, porque empecé en 2014, en septiembre de 2014, y me llevó 6 o 7 años más fuertes, así, que empecé a investigar, pero últimamente, bueno, lo tengo un poquito aparcado, sí. y bueno, sobre todo para futuras publicaciones, que ojalá y pueda salir, pues me centro más en esas investigaciones. El blog entonces está funcionando 10 años. Sí. 2014. Va para 10 años. 2022, va para 10 años. Bueno, algunos, vamos a resumir, tanto la primera como la segunda parte, una vez hecha esta introducción un poco familiar, personal, forma de formación, de adquirir conocimientos, de su interés por investigar la historia de Valdepeñas. Nos vamos a centrar en algunos temas, así un poquito resumidos, lógicamente. Luego a ver si con el tiempo pudiéramos hacer al menos uno mensual en donde nos centráramos en un solo tema. A ver, de la Semana Santa, que de los trabajos que tienes realizados, uno está relacionado con la Semana Santa, ¿no? Sí. ¿Y qué aporta tu investigación? Bueno, yo empiezo por orden cronológico, la parte de las historias, que empieza por los penitentes que se quedaban fuera por algún pecado grave a la Iglesia y que para entrar pues tienen que hacer pues penitencia, y eso es lo que es el origen de la Semana Santa, más primitiva, a partir de Constantino, a partir de 340. Posteriormente, ya cuando empieza a recalar la imaginería religiosa, es a partir del Concilio de Trento, de 1546. Es donde se incorpora. Exactamente, que es donde empieza la imaginería para que la gente tuviese esa empatía con la imaginería y pudiera pues
aumentar el fervor, es una estrategia también que tenía la Iglesia en aquel entonces. Así en Valdepeñas tenemos en el origen primitivo, más primitivo que tenemos documental, en la Cofradía de la Veracruz, que se funda en 1559, que don Juan Ventura congrega a varias personas en una casa que tenía él, y para poder fundar esta cofradía. Que no sería muy lejos de aquí. No, posiblemente a lo mejor en el Museo Municipal, no lo sé, ya, pues, estaría cercano por aquí. Sí, porque estos terrenos pertenecerían a ellos o a alguno. Claro, se funda la Veracruz y a partir de entonces se crea la capilla, bueno, esta ermita que tenemos aquí, que era, bueno, que algunas antiguas hipótesis era una sinagoga, no fue una sinagoga, sino que fue construida en torno a 1570, esta capilla ermita, y aquí es donde procesionaban pues, con un crucificado también, y bueno, con algunas imaginerías que tenían ellos, a partir de 1568 en las ordenanzas que tenían ellos, que empiezan ahí a partir de entonces. Y junto con él, pues también podemos ver a la Cofradía de Santísima Trinidad, que también hace oficio divino el Jueves Santo y el Viernes Santo, vistiendo 6 pobres de blanco. Posteriormente, en el siglo XVII, hay muy poca documentación referente a las cofradías y demás. Yo he recabado que se crea en 1684 la Cofradía de Paz y Caridad, que tenía una tradición que sería dar de comer a los pobres y a los presos de la cárcel, que ya hasta el siglo XIX, el siglo XX, incluso se ve en los periódicos, que todavía aparecen ahí pues dando de comer a los pobres. Y en Semana Santa. Sí, y en la cárcel. También la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, también que desde el origen tenía bueno, una procesión en lo que es la resurrección, el día de la resurrección, el Domingo Santo. Y bueno, posteriormente, ya cuando tenemos más datos, a partir del siglo XVIII, donde hay una cofradía que se empieza a crear en 1702, que es nuestro Padre Jesús Nazareno, que es donde se tiene mucha devoción, aquí en Valdepeñas, y la de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, de 1716. Claro, la Cofradía de la Madrugada, que se hace el Viernes Santo a partir del siglo XVIII, del Rescatado, y la del Cristo el Jueves Santo, que luego en 1725 adquiere la cofradía una talla de la Virgen de la Palma, que hasta 1788, por una indulgencia de un sumo pontífice, no procesiona junto con el crucificado. Y a partir de entonces, también hay que tener en cuenta que en las cartas del Marquesado de Santa Cruz se ve mucha relación entre nuestro Padre Jesús Nazareno, el cofradía, y el Marquesado, y en el cual se ve, por ejemplo, en el fondo del Marquesado, cartas que vienen, por ejemplo, un acuerdo entre el marqués y los cofrades de realizar procesiones, cómo realizarlas, o de encargar y portar la llave del Jueves Santo, entre otras cuestiones. Ya en el siglo XIX es un siglo convulso, un siglo muy difícil, un siglo que tenemos datos, pero que con las desamortizaciones y demás, algunas cofradías pues desaparecieron. La Veracruz, por ejemplo, desaparece en la desamortización de 1836, y que luego se refunda a últimos del siglo XIX por el historiador Eusebio Vasco, quien promociona, bueno, quien hace todo esto posible para que se pueda realizar. Sí, que la cofradía del Santo Sepulcro. La reorganiza. Sí, el Santo Sepulcro. Sí. Es lo que más, los datos más primitivos que tenemos de la Semana Santa. De la Semana Santa. Ya en el siglo XX pues, se puede ver en el Eco de Valdepeñas, que publicaciones que tengo, y también en mi blog. Ya. Del convento trinitario, ¿qué nos puede decir? Porque hubo en su origen en San Nicasio, claro. Ahí está. Que es donde se produce la reforma de la orden trinitaria. Ahí está. En principio eran de Recoletos Calzados, por Juan de Dueñas, que estuvo aquí, desde 1524 estuvo aquí dos o tres años, pero por calumnias, porque estaba de acuerdo el marquesado de poder fundar aquí una orden, pero no estaban de acuerdo la Iglesia para nada. Entonces, y lo de Valdepeñas también, por influenciados por la Iglesia. Tampoco le tenía mucha estima a esta orden. Por tanto, Juan de Dueñas estuvo 2 o 3 años allí en San Nicasio,
y posteriormente por calumnia se tuvo que ir a Membrilla. Ya. Y ya a partir de ahí ya se hace cargo el considerado santo San Juan Bautista de la Concepción, que a partir de ahí, en 1597, empieza a crear una nueva orden de crear descalza, que empieza a mandar pues, misivas y demás a Roma, incluso él va personalmente, y hasta 1600 no consigue el permiso completo con todos los papeleos, autorización. La autorización completa de esta bula, nueva, ¿no? de esa nueva orden. Entonces, a partir de ahí, en San Nicasio, con el tiempo, empiezan a tener una enfermedad los religiosos de tabardillo por la humedad y demás, que según el vulgo decían que era por un perro sacrílego que se aparecía que era la leyenda del huerto, ¿no? La leyenda del huerto, y que ahí pues se aparecía un perro que era como el alma de un administrador del marquesado, y que ahí pues la gente y los religiosos pues tuvieron miedo de estar ahí en San Nicasio. Bueno, eso es una leyenda, se trasladan, ¿no? Una leyenda, sí. Se trasladan en 1603, donde tenemos más datos, a la ermita de San Cristóbal, donde preparan unas camas para más bien era un hospital, más bien era una especie de hospital provisional, y que abrieron esa ermita para tal fin. ¿Estaba dónde? En el cerro de San Blas, sí, en el mismo cerro San Cristóbal. Bueno, en aquel entonces, el cerro de San Cristóbal. Sí, con el tiempo, y ya deciden, la orden trinitaria, deciden crear una capilla y una iglesia para ellos en la San Sebastián, en la ermita de San Sebastián, que estaba al sur de Valdepeñas, ¿no? Y allí empieza a gestarse pues, con la primera piedra en 1603, en 1606, en 1615, la primera piedra, y termina en 1632. La construcción. Sí, la construcción, ya cuando se tiene todo lo que es el convento trinitario. En el convento trinitario antiguamente había muchas capillas, era muy habitual en aquel entonces que en las iglesias existieran capillas dedicadas pues, a diferentes santos y sobre todo a familias que se podían enterrar y demás. Allí en el convento tenemos el Santísimo Cristo de la Salud, la capilla de la Concepción, la capilla de San Antonio, la capilla de Nuestra Señora de la Consolación, la capilla de Nuestra Señora de la Alta Gracia, de San Bernardo, y la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la única que hoy subsiste, que es de Alberto Lizcano, la pintura y demás que tiene ahí, que es muy interesante. Lo que menos se conoce, así históricamente, lo que menos se ha entrado, es en las reliquias que empezaron a ver allí en el convento, a raíz de 1644, por una bula de permiso papal, de las pertenecientes a las catacumbas de San Calixto, de Roma, que en 1644, en septiembre, vienen aquí las reliquias de San Mauro y Santa Concordia, que eso es mencionado por Felipe Mejía Valivieso. Y otras reliquias que también puedo ver fueron el hueso de la canilla de San Pantaleón, la cruz del ébano, adornado de reliquias de San Blas, la de San Próspero y la reliquia de San Juan Bautista de la Concepción, que hoy se puede admirar el 7 de cada mes. Y lo que más así también he investigado es de las pertenencias que tenía el convento trinitario, que en este caso, en el libro de Eusebio Vasco, no lo menciona, o por lo menos ahí no lo tiene, solamente... No lo recoge. Sí, solamente es los artículos religiosos y demás que tenía ellos. Y podemos tener que el convento trinitario tenía un quiñón en el camino de Zumacares, en la Puerta del Chico, en el cerro de San Cristóbal también tenía... En la ermita, terrenos. Sí, en la ermita de San Juan, en el camino de Almagro, en el camino de Manzanares, en la Cañada del Peral, en el camino Casa Torres, en Hinojosas, en la Vega del Jabalón, en el Molino del Ratón, en el camino de Membrilla, en el camino de Solana, entre otros. Sobre todo muchas vides en la parte norte de Valdepeñas. Buen patrimonio en ese sentido. Sí. Bueno, hablamos también, si te parece, de otros tus trabajos, novedoso, el privilegio
¿qué privilegio tiene la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora? En aquel entonces, en el siglo XVI, don Pedro de Morales pide un permiso papal para tener unas indulgencias plenarias de que lo mismo que se tiene en San Juan de Letrán de Roma, que se tenga en la de Valdepeñas, y lo consigue definitivamente en 1616. Todo esto nace también para el peregrinaje de los valdepeñeros y de los contornos del lugar, para la iglesia de la Asunción, para que consiga, pues bueno, que tenga pues una promoción antigua que se tenía. Hoy en día pues es el comercio, pues antes era la iglesia sobre todo. Y esto también viene por las reliquias que existía en la iglesia, que tenía por lo menos 105 piezas, lo he contado. Y nace desde 1546, de don Pedro de Vivero, que fue deán de la Santa Iglesia de Granada y capellán del emperador Carlos V y primero de España, que trajo una porción de reliquias, que una parte para Valdepeñas y otra para el Sacro Convento de Calatrava, que con el permiso papal. Prácticamente las reliquias fueron colocadas en el hueco del altar de la sacristía con dos llaves, y una tenía el prior y el otro el patrón del patronato de la capellanía que hizo don Pedro de Vivero, cuya visita a estas reliquias se ganaba indulgencia de los confesados y comulgados en los días de Natividad, Pascua, de Resurrección y del Espíritu Santo, y se sacaban también en procesión. Estas reliquias, entre las reliquias estaba la túnica del Cristo, como la corona de Linum Crucis, hueso de santos, y la de San Lorenzo también, había un trozo, o de San Esteban protomártir. Tenemos que tener en cuenta que en 1747 también he recabado un dato de que el relicario servía del velatorio del Jueves Santo, que sacaba el patronato que tenía don Pedro de Vivero de los descendientes de él, bueno, descendientes de familiares, tenían ahí un patronato que sacaban esas reliquias el Jueves Santo para ser veneradas y que, bueno, atraían a la gente incluso del contorno para poder llevarlo a cabo. Para seguir la historia de aquí, don Pedro de Vivero tuvo relación de familias con el enlace de los Caballería, con Diego Gutiérrez de la Caballería, o los de Belmonte, que también estaban dentro del patronato de este señor. Don Pedro de Morales, que fue jesuita de México, posteriormente también le confió el sumo pontífice la concesión de medallas, objetos religiosos, como asimismo las reliquias que fue traído de México a Roma en 1577 por los jesuitas, y de allí don Pedro de Morales, en 1593 y 1594, por bulas expedidas, pudo colocarlas en el retablo de San Lorenzo en la iglesia de Nuestra Señora de Asunción. Las reliquias que destacan entre ellas el vestido de la Virgen, como un cuadro de Nuestra Señora del Pincel, con indulgencias. En esas reliquias se saca el ánima del purgatorio, las misas que se hacen en todo el año, como en los jubileos, y estas reliquias perdurarían hasta el siglo XIX. Que este hombre, el don Pedro de Morales, es el que, junto a las reliquias, pide el permiso de la Aura papal para el privilegio de San Juan de Letrán de Roma. Ya. Bueno, si te parece, para ir concluyendo esta primera parte, Juan José, ¿hablamos de ese trabajo que tienes hecho de la Inquisición? Sí. Bueno, la Inquisición es un tema novedoso, es un tema que no se ha tratado mucho, pero yo sí que he investigado en el Archivo Histórico Nacional, estuve allí investigando bastante tiempo y saqué por lo menos 54 procesos. ¿En Valdepeñas? En Valdepeñas. Sin contar los que están inhabilitados de judaicos, ¿no? De las 33 personas. Como se sabe, en 1480 los reyes católicos hacen la Inquisición, y que la cárcel de Inquisición, aquí en Valdepeñas, en un principio estaba localizado en la Cuesta de Castilla, donde estaba muy cercano posiblemente de la ermita de aquel entonces de Buen Suceso, que es donde allí está la primera cárcel y donde los presos, cuando estaban allí, para llegar a tener pues, el auto de fe en la plaza, salían de ese lugar, de la Cuesta de Castilla, e iba por la calle Cruz Verde, sí, donde hay una cruz verde que recuerda en la iglesia, y en el Caldarso y en el Estrado, pues en el auto de fe se hacía en la plaza. Yeah. De los procesos tenemos 54 y yo he seleccionado algunas. Los más destacados es los de Juan y Álvaro Chinchilla,
que, condenados por judaizantes y quemados en la hoguera, el 23 de febrero de 1484, los descendientes fueron inhabilitados colocándose su San Benito en la iglesia de la Asunción, por lo que se fueron a Almagro. Pero un descendiente suyo fue Alonso Chinchilla, que en 1500 fue procesado en un acto de fe en el que se le acusó de haber escondido ser inhábil allí en Almagro, porque lo conocían, bueno, y prácticamente algunos vallepeños que estuvieran allí en Almagro, pues lo reconocieron. Y lo delataron. Sí. Del caso morisco tenemos a Catalina Morales, que fue acusada en 1573 de abofetear a una virgen, siendo condenada por ello. La parte de otros delitos, que a mí también me resulta interesante, es el caso del presbítero Jerónimo de Loaysa, de 1595. Este hombre proponía sexo a mujeres en el confesionario, teniendo relaciones con algunas de ellas, por lo que fue descubierto por el marido de una de sus amantes debido a que el brebaje que utilizaría para que no quedara embarazada le sentó mal. Yeah. Era desde luego un caso muy interesante. Como sabemos que la Inquisición fue abolida definitivamente en el 15 de julio de 1834. Bueno, pues si te parece, Juan José esta semana protagoniza los perfiles valdepeñeros Juan José Cañaveras Matamoros, de aquí de Valdepeña, nacido aquí en Valdepeña, y que se dedica ya desde hace bastantes años y tiene mucho interés por la investigación local. Nos está ofreciendo pues unos extractos de los trabajos que él tiene. Y ahora vamos a continuar en la segunda parte pues hablando de otros que igualmente se pueden ver en ese blog que él decía anteriormente. Así que hacemos un breve paréntesis y de inmediato volvemos. Pues reanudamos este perfil valdepeñero que además nos acoge el auditorio antes de la Veracruz, ante Francisco Nieva, y ahora dedicado a la recordada maestra de música Inés Ibáñez Braña, y con Juan José Cañaveras Matamoros estamos hablando de esos trabajos que tiene de investigación local. Nos quedamos precisamente con los privilegios de la parroquia de la Asunción, con Letrán, y ahora reanudamos la segunda parte, los cementerios que ha tenido Valdepeñas. Juan José. Bueno, los cementerios que ha tenido Valdepeñas se puede ver incluso, se puede rastrear, bueno, cementerios como tal, no, sino en la época íbera, cuando se incineraban, y ya en la misma zona del Cerro de las Cabezas, se puede observar... O sea, que las incineraciones no son modernas. No, ya vienen de la época... De siglos. Sí, ahí está. Y posteriormente, en la misma zona, en la época romana, también se enterraron, bueno, también se incineraban, se seguían incinerando, porque se descubrió un pequeño cementerio donde se metían las urnas de incineración. Con las cenizas, con los restos. Lo que sí ya tenemos enterramiento como tal es más al sureste, que es una especie de cementerio, que fue una especie de cementerio musulmán, por la disposición que tienen los restos, de posición fetal, mirando hacia la Meca. Entonces ahí se ve también bastante, bueno, algunos que otros enterramientos ha habido ahí. Prácticamente también podemos destacar una lápida en San Nicasio, de Norbarna Masiense, que fue descubierta en 1784 y que Masdeu lo recogió en su diccionario. La Baja Edad Media, en la zona de Valdepeñas, es donde tenemos ya más datos concretos del Archivo Histórico Nacional y que Ángela Madrid lo recogió y en su libro está transcrito. Vemos que en 1491 ya se ve una mención que en la plaza se haga un pequeño muro para que los animales no pasasen por encima de los enterramientos que existían. Que había sobre la Plaza de España. Sí, que existía sobre la plaza, delante de la iglesia de Asunción. Correcto. Dentro de la iglesia de Asunción, la gente que se podía enterrar era la gente que podía pagar, Ya. que era más caro conforme estaba más cerca del altar.
Sí, pues los cementerios surgen en torno a las parroquias, sí, a las parroquia de las iglesias de todos los pueblos. Lugares más importantes que estuvo en la iglesia de Asunción era el altar de la nave de San Lorenzo, donde había 15 nichos, enterraron 12 clérigos desde 1602 y en 1620 una cripta en el lugar debajo del coro con 96 nichos, en el que, por ejemplo, Alberto Lizcano, por los servicios del convento en la pintura de nuestro Padre Jesús Nazareno, tenía previsto enterrarse en el convento, pero decidió enterrarse en este lugar debajo del coro. También hay una mención de una cripta que estaba mandada a hacer por el marqués de Santa Cruz, pero que arqueológicamente no se ha descubierto. Se ve que en algunas obras que se han hecho en los años 70 en la iglesia de Asunción desapareció o no queda constancia, vamos, donde se localizó concretamente. En 1789 hay un documento en el cual se sabe que la iglesia tenía 359 sepulturas en 23 tramos. Por tanto, de esas 359 sepulturas, con el tiempo, se fueron enterrando gente, pero con el tiempo se exhumaron y se hacían mondas antiguas para poder enterrar más gente. Más gente. Claro, porque durante 3 o 4 siglos una iglesia, con el tamaño que tiene, pues tanta gente que tenía que enterrarse, pues al final tenía que cambiar. No había sitio. Exactamente. La zona principal es en la zona de la capilla de Santo Cristo de la Piedad, donde hay enterramientos de familias relacionadas con la Orden de Calatrava. Que estamos hablando de Santo Cristo de la Piedad, la capilla penitenciaria actual. Ahí está. Donde están los confesionarios. Sí, donde hoy en día se puede ver lápidas, sí, exactamente. mortuorias. Y está el sepulcro ahí. de la Hermandad de Santo Sepulcro, del Jesús yacente. Ahí está. En este lugar, de familias relacionadas con la Orden de Calatrava, vemos, por ejemplo, los Estrada, los Muñoz de la Fuente, los de la Torre o Castellanos, como también, pues a través de mis investigaciones, he podido también recabar que los Molina, con los parentesco con Recuero, también se enterraban allí, los Calavante, y también otros apellidos como Cabreros, Patón, Martín Carocejudo, Perea o los de la Cruz. Hay un estudio que hizo Verónica Mena de un señor que es don Gabriel Muñoz de Moya, que era regidor perpetuo y de la familia don Diego Muñoz de la Fuente, que fue casado con María Calero Vélez y Mejía, enterrados en el lugar, que todavía se mantiene sus lápidas sepulcrales, todavía se pueden ver, incluso con sus escudos heráldicos. En mi investigación en el archivo parroquial también se enterraban allí en ese lugar Juan Antonio Gijón y Muñoz, que hizo de mecenas en 1747 del retablo de Santo Cristo de la Piedad, contratando a un maestro dorador que fue Juan García Menor, vecino de Miel, que esto fue estudiado también por María Jesús, historiadora del arte de la UNED. Allí, Juan Antonio Gijón y Muñoz se enterrará el 19 de septiembre de 1769 en sepultura familiar. Es padre de Juan Antonio, María Teresa, casada con don José de la Cabrera y Rosales y de Elena Gijón. Esta familia introdujo en la Vega del Jabalón la casta del Toro Bravo en Valdepeñas, procedente de Villarrubia de los Ojos. ¿Casta gijona? Ahí está. Que tenía también, esta familia que también ha investigado su pertenencia y demás, tenía muchísimos terrenos, Sí, mucho patrimonio. Ahí está. De la familia Molina aparece el matrimonio de Juan Molina Vasco, que está también relacionado con la capilla de la ermita de San José, y que estuvo casado con Catalina Mejía y Recuero, y que tuvo un primo que fue don Pedro Bonifacio y Recuero, quien hizo los trámites para fundar la capilla de San José en la calle Ancha en 1778. Tuvieron como hijo a Lázaro Molina Recuero, quien se enterró en la capilla de Santo Cristo de la Piedad en 1757. El hermano de Pedro Bonifacio y Recuero, don Blas José Recuero, se enterró también en la misma capilla en el mismo año. Asimismo, los Castellanos, otra familia que en este caso también lo estudió Francisco Fernández, que también lo menciona en su libro. Sí, que da nombre Nuestro Padre a la calle Jesús Castellano. Sí. Y allí también los castellanos se enterraron como don Alfonso Castellanos y Raya en 1740. De las lápidas conservadas que podemos ver allí en la capilla, podemos ver, por ejemplo, a María Manzanares Caro, que en mi investigación fue enterrada en 1713.
siendo tía de don Francisco de la Torre de Manzanares, que también tiene otra lápida sepulcral que se conserva en esa zona, que eran familiares. María Manzanares Caro era tía de don Francisco de la Torre, que ya Verónica apuntó que posiblemente tenían parentesco. Pues efectivamente, en el archivo parroquial se descubre que tienen parentesco. También terminando, tenemos a la familia de los Estrada, como doña Petronila de Estrada y don Andrés Martínez, que en anteriores estudios no hay mención de que este hombre, no hay mención porque no hay información, pero yo he recabado datos y es marido de doña Petronila de Estrada, y estos dos tienen también lápida sepulcral. Por tanto, tuvieron como hijo a don Iván Martínez Fortún de la Viuda y Estrada, en 1675, que fue alcalde, y cuya casa señorial, como bien sabemos, estaba al inicio de la calle Juan Alcaide, que hacía, bueno, con la plaza de España, que hay un escudo partido, un escudo partido que hace esquinero, en el cual se ve ahí el escudo de los Estrada. Pero yo, según en mi hipótesis, que la otra parte, que fue cerrada en 1864 por los soportales, posiblemente estuviese lo de los Martínez de Fortún de la Viuda, posiblemente, en la otra parte, en la otra mitad del escudo. Así ya, a grosso modo, de la iglesia de Asunción, vemos enterramientos que en este lugar, que como he dicho, son 359 sepulturas, pero también otras ermitas y conventos que existen en la villa. En el convento trinitario he llegado a descubrir 148, en la Veracruz 41, en la ermita de Consolación 8, en la Virgen de la Cabeza 4, en la ermita del Buen Suceso 1 y en la ermita de San Andrés 1, en la búsqueda del archivo parroquial, los enterramientos también... de la época. Sí. Bueno, cambiamos de asunto para ir desgranando algunos de los trabajos que tienes realizados. ¿Cuántas fábricas de pan había en Valdepeñas, o ha habido? Fábrica de pan había 3. 3. ¿Por nombres? La Consolación, Santa Teresa y la panificadora. Hablamos de la llegada del agua potable a Valdepeñas cuando se inaugura la emblemática fuente de la plaza. Sí, fue en 1926, el 3 de septiembre de 1926, cuando se inaugura la traída de las aguas. Cuando llega el agua potable. Ahí está. A las casas. Ahí está, por conducción. Y la llega, como digo, en 1926 y fue inaugurada a su vez en la fuente de la plaza, que fue realizado por el escultor don Manuel Santos Cortés. Correcto. Ya las aguas definitivamente alcanzaron el 21 de ese mes, prácticamente. Sigo históricamente hablando... Pasamos, si quieres, a hablar un poquito de los hospitales o centros sanitarios que hayas podido investigar que tuvo Valdepeñas. Sí, los hospitales más antiguos así en Valdepeñas que yo he podido recabar eran de San Bartolomé y San Juan. Que estaban, no se sabe documentalmente dónde estaban, pero sí que, situado. En la orden de Calatrava pues mandaban algunas normas de si se tenía que sanear camas, si tenían que construirse, porque muchas veces las cofradías pues no tenían esa... Que sí, pero que no tenían, a veces que lo dejaban aparcado algunas cosas interesantes para obtener el bienestar de los enfermos. Ahí es lo que más antiguo que veo. También luego, posteriormente, de San Sebastián también tiene otro hospital ya en el siglo XVI. Y ya cuando tenemos ya información es a partir de 1596, cuando San Juan Bautista de la Concepción funda un hospital en San Nicasio. Sí, lo que has comentado del Trinitario. Ahí está. Bueno, otro asunto que podríamos tratar, por ejemplo, algo de las casas señoriales, a destacar un poco en torno a cuando surge, no sé si sería por la época la misma en todos casos o no. Bueno, las casas señoriales, lo que así podía destacar es el lado de Estrada, por ejemplo, que he mencionado. Has mencionado, sí. Los Caballería también, que era muy grande, que se hundió en los años 80, si no me equivoco.
¿Dónde estaba situada? Recordemos. En la calle Pintor Mendoza. Ujú. Allí estaba situada la caballería y que tenía una reja en el balcón que se conserva en el Museo Municipal. También otra casa señorial, pues posiblemente también estaba localizado en donde está en la calle Torrecillas, que estuvo localizado que tenía su escudo heráldico y tenía también, que era de la familia de los Merlo. Sí. Pues también se hundió. Eso es lo que yo quiero destacar de las casas señoriales, sobre todo de las desaparecidas, los Caballería y los Merlo, que por desgracia pues hoy en día no podemos admirarlo. Claro. Y de las ferias y fiestas, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué has indagado, qué has logrado, qué has investigado, Juanjo? Yo de las ferias, yo he indagado desde el origen, sobre todo de los periódicos de Valdepeñas, a partir de que la feria, el origen como tal, está en 1815. ¿Dónde se celebraba? En el origen se celebraba cerca de la plaza, la calle Virgen, donde se ponían los carruajes de los caballos y demás, porque era una venta, sobre todo, lo más importante de ahí de las ferias, de aquel entonces eran las ventas que se hacían de los caballos y demás. Y posteriormente, pues ya cuando más información tengo es en el paseo de la estación en 1930. Sí. Que donde se inaugura, yo no sé si antes, porque yo no he podido recabar más información, si antes de 1930 estaba en el paseo de la estación, como tal. Eso quizá vino a raíz de la llegada República. también del tren a Valdepeñas. ¿Tuvo que ver? Ya en 1815 ya existía, ya a partir del ferrocarril ya empieza a tomar importancia la feria como tal, empieza a tomar importancia. Pero bueno, antiguamente era más bien de venta de animales, de tiendas... Sí, las clásicas ferias de la época, no lo que conocemos ahora de las atracciones y esas cosas, sino que eran pues eso, para vender animales del campo y de demás. tiro, claro. Bueno, ¿y dedicas muchas horas a la investigación habitualmente, Juan José? Sí, para investigar esto de Valdepeñas se necesita bastante tiempo. Investigar de los archivos se lleva también su tiempo y luego también pues contrastar cosas y también tiene sus cosas. ¿Cuáles son tus fuentes? Mi fuente, pues lo principal es el archivo municipal de Valdepeñas, el archivo parroquial y el archivo histórico nacional, también físicamente, que fui en 2015 para investigar la Inquisición. ¿Eso está en Madrid? Eso está en Madrid. Y sobre todo por internet el Archivo Histórico Nacional. ¿Puedes acceder? A través de pares se puede acceder perfectamente, cualquier persona puede acceder, a través de investigar cualquier cosa que quiera realizar. ¿En qué te has centrado este verano de trabajos de investigación? No sé si contactando datos que ya tendrías o en otros nuevos trabajos de investigación histórica. Yo me he centrado más bien en completar mi investigación en el archivo parroquial y poder descubrir más cosas interesantes sobre ello. ¿Tienes previsto algo, algún tema que todavía no hayas tocado y que, como es natural, diríamos, lo tienes en mente o en lista de espera? Es decir, ahora me quiero ocupar sobre este asunto en concreto. ¿Cuál tienes ahí pendientes? Por ahora sí, no tengo así concretamente, por ahora. Ninguno. Por ahora no, pero estoy investigando y luego conforme vaya investigando y conforme vaya surgiendo, pues a lo mejor me surge una idea y digo, pues esto me lo voy a enfocar en este tema, tal. ¿Cuántos trabajos más o menos tienes realizados? Yo tengo por lo menos 50 y tantos trabajos. Sí, decías al principio que en el blog tengo publicado 50, pero luego también tengo otros tantos, mejorados incluso, del blog, y otros tantos que, como digo, lo quiero publicar más bien en un libro o más bien ya más serio, que en el blog solamente pues, publicaría una entrada de esas publicaciones ya más, claro. Bueno, aparte de ello, de todo lo que resumidamente, es obvio que nos has contado, también dedicas tiempo a la física, ¿no?, y a las matemáticas de forma autodidacta. ¿Esto por qué? Bueno, eso me surgió en 2018, leyendo un libro de relatividad general,
Y a partir de ahí me interesé por la física porque vi cosas muy extrañas, que no son extrañas, que si se utiliza con la lógica, pues bueno, tiene su aquel, en el cual, en la relatividad general, pues con la velocidad hay una contracción de Lorentz, una dilatación del tiempo, y eso me llamó la atención bastante. ¿Y las matemáticas, por el mismo motivo o qué? Está relacionado. Es que para entender la relatividad general tienes que entender también las matemáticas, si no, muy difícil. Entenderlo completamente tiene que ser con matemáticas. ¿Y esto qué haces? ¿Que le dedicas también tiempo? Sí, le dediqué tiempo de forma autodidacta. Empecé a leer artículos, a leer a Newton, a meterme de lleno y también pues investigar por ahí para sacar si puedo sacar alguna nueva teoría o tal, en el cual sí ha surgido algo que está por ahí haciéndose y que tengo pendiente, pues ojalá y se publique algún día, pero que lo he hablado con varios físicos y demás, y bueno, que tengo algunas ecuaciones las tengo. ¿Y eso está de alguna manera vinculado a lo que vienes haciendo desde hace ya tantos años, como es la investigación histórica o no? Bueno, vinculado sería, pues en este caso, lo que es el tiempo, el misterio del tiempo, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la física actual es que el tiempo es relativo en la relatividad, pero es absoluto en la cuántica. Y ahí ya los dos pilares, como es la relatividad y la cuántica, no conectan muy bien por esta causa del tiempo. En este caso, prácticamente, yo intento, a través de mi teoría, que se llama cronogravedad cuántica, intento completarlo de una manera, bueno, humildemente, porque de momento, va haciéndose ahí, y que tengo ahí mis ecuaciones. ¿Y qué te atrae más de los dos asuntos? Los dos. Me tienen que atraer los dos, porque tanto la relatividad como la cuántica la tengo que conocer muy bien. Para poder conjuntarlas, lo tengo que conocer muy bien. En estas dos teorías se unen en los agujeros negros. En los agujeros negros es donde se intenta descubrir el germen de todo lo que existe prácticamente, que se supone que ahí se puede unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Volviendo un poquito, y ya para ir concluyendo, también tienes temas de investigación de las riadas de Valdepeñas, ¿verdad? Te centrarías en la de 1800, no me acuerdo el año, y luego, claro, habrás analizado esa más reciente en el tiempo, hace 45 años, la de 1979, ese tema también lo has tratado, ¿verdad? Sí, pero normalmente ya está muy publicado, está también Eduardo Merlo Carrero, que lo publicó. Sí, un buen libro, sí. Igual que La cultura del vino, con José Luis Martínez, que también lo tenemos cubierto. Luego lo que sí has hecho es, bueno, pues ver algunas fechas que quizás en su momento se publicaron, pudiera ser la inauguración de la ermita de San Andrés o Doctor Ambrose, que luego tú has podido certificar que no es que sean inexactas, sino que no son ciertas esas fechas, ¿no? Sí, bueno, el Doctor Ambrose, que la fundación de Valdepeñas por Doña Urraca, que prácticamente en el documento original, que lo tengo aquí, bueno, una copia, prácticamente no indica nada de Doña Urraca, prácticamente. Que luego en una copia de Vasco, por ejemplo, cita que, bueno, siguiendo las mismas directrices, pero sí que continúa aquí hablando sobre la Iglesia de Asunción, sobre el arte de la Iglesia de Asunción, y que habla que posiblemente por el arte de Renacimiento y el gótico que tiene la Iglesia, posiblemente se pueda deducir que fuera la fundación primitiva la de Doña Urraca, pero eso es lo que yo... Doña Urraca pudo fundar Valdepeñas, ¿no? No, históricamente tampoco se sostendría tampoco. No se puede sostener. Porque en el siglo XII, y en el siglo posterior, cuando la guerra entre moros y cristianos. ¿Has investigado algo, Juan José, sobre la guerra de independencia? Aunque también es un tema ya trillado. Sí, la guerra de independencia en mi caso No has entrado en ello. No has entrado en ello. Bueno, pues te queremos agradecer, Juan José Cañaveras Matamoros, tu aportación a los perfiles valdepeñeros, a ver si somos capaces de encajar
en un momento determinado de la programación y recordando un poco aquellos apuntes históricos de Valdepeñas con el malogrado Antonio Brotón Sánchez, a la sazón cronista oficial de la ciudad, y pudiéramos hacer algunos retazos de temas ya en concreto y en profundidad. Te reitero, ya digo, Juan José, el agradecimiento, y si quieres añadir alguna cosa más, pues a tu disposición quedamos. Bueno, quería enseñar una fórmula que tengo, si me sobra bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo, ¿cuánto tiempo tendría? Pues un par de minutos. Vale. Esta es una fórmula que tengo de mi teoría de cronología cuántica, en el cual podemos ver que tenemos tres constantes fundamentales, la G, la constante de gravitación universal, la H, la constante de Planck, y la C, la velocidad de la luz. Esto también es lo mismo, la velocidad de la luz y la constante de gravitación universal, y el detalle de esta ecuación, que indica el colapso gravitatorio estelar de una estrella a un agujero negro, que es la masa mínima, que da 2,14 masas de Sol, que supera a la ecuación de TOP, de Tolman, Oppenheimer, Volkov, que cualquiera puede verlo en Internet, en Google, en Internet, donde sea, lo puede observar. Este añade un término nuevo, que es la fuerza nuclear fuerte. Por tanto, este término, que es el LR, que es el tamaño del nucleón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 15 metros, cualquier persona que entienda de física lo va a coger rápidamente, añadiendo este cálculo, automáticamente sale la masa mínima, mínima necesaria para que un agujero negro pueda crearse a través de una implosión estelar. Prácticamente esta es la base de que yo mejoro incluso, como digo, en la ecuación de Tolman, Oppenheimer, Volkov, que no tiene en cuenta este hecho. Esta es una ecuación que, como digo, unifica la gravedad parcialmente con la fuerza nuclear fuerte, utilizando el R, como he enseñado, de la fuerza nuclear fuerte. Bueno, pues quedamos emplazados, ¿te parece, Juan José? Vale. ¿Algún saludo, algún mensaje? Bueno, agradeceros a todos por estos minutos compartidos y bueno. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Gracias a los telespectadores por la amable atención prestada. José Javier Taviro estuvo en operador de cámara y en la realización o producción, pues Luis Fernando Díaz Gallego. Nos volvemos a encontrar.